Listo, entonces vamos al inicio y la idea es ver hoy lo que hemos o lo que he montado en la plataforma, ¿cierto? Que son pues, la estructura, la entrada con bloque y la entrada con pullback, ¿cierto? Porque para los que de pronto no han tenido el concepto muy claro, vamos a hacer un repaso breve y ya vamos a buscar ejemplos en el mercado. Entonces, tenemos la estructura de inicio, ¿cierto? Supongamos que es el Bunmill y vamos totalmente alcista. Y tenemos dos conceptos. Uno que es bloque de órdenes y otro que es pullback. Entonces, podemos utilizar los dos en toda nuestra operativa. Con estos dos vamos a tener muy buen resultado porque sin que ustedes ya sabiendo otras estrategias, aplicando nada más esta, van a poder tener muy buenos resultados, muchachos. ¿Por qué? Porque normalmente el mercado lo que hace es este movimiento. Vamos a explicarlo en movimiento alcista. El mercado siempre va a tener este movimiento. Sí o sí, él va a hacer este movimiento, ¿cierto? Muchas veces, pues este retroceso, perdón, va a ser al 100, al 80, al 50, al 30 o hasta mucho o hasta más poco. Pero siempre, siempre, siempre lo que más hace el mercado es venir a rellenar mínimo, mínimo siempre un 50%. Entonces, cuando viene ese 50%, en el último video yo expliqué lo que es el pullback. Entonces, en el pullback tenemos muchas oportunidades de entrada. Y cuando no la tenemos en el pullback, sí o sí la vamos a tener en el bloque de órdenes. O sea, si ustedes realmente se le dedican a esto, lo hacen como dicen los videos, cuando entremos en este punto, podemos tomar una entrada acá en este punto, pues eso sí, midiendo muy bien lo que es el stop, ¿cierto? Ustedes deben de saber muy bien cuánto están arriesgando para saber si aguantan esa entrada o no. Porque ¿cuál es mi consejo? Como muchas veces se hace el pullback y no llega al bloque, ya lo vamos a ver en los ejemplos. Lo que tenemos que hacer es calcular nuestro riesgo, saber si estamos dispuestos a arriesgar esta cantidad, porque la idea es que el stop esté un poquito por debajo del último mínimo, ¿cierto? Porque normalmente el precio, pues cuando viene el bloque, también se impulsa de inmediato, o viene y viene un poquito más abajito para sacar a todo el mundo y se va. Recuerden que el DRIP es un mercado muy manipulado, no respeta tanto por decirlo así, la estructura. Si él ve que hay mucha gente que metió órdenes en este punto, pues ¿qué hace Eric? A Eric es un negocio, pues sacarlos a todos y no va a valer que haga un impulso por acá y se vaya, ¿cierto? Pero entonces normalmente él respeta, él respeta lo que son los movimientos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para tener una efectividad, pues por decirlo así, más alta? Entrar y buscar nuestra oportunidad, sea una o dos operaciones por día hasta tres, y dejarlo hasta ahí. Si se quedan todo el día, lo más probable es que pierdan, porque todo el día el mercado está siendo manipulado. Entonces, nuestra primera entrada es en el pullback, con este stop, y tenemos nuestra segunda oportunidad con el bloque de órdenes en este punto, con, con este stop. Es un stop pues mucho más pequeño, ¿cierto? La entrada vendría siendo en este punto y podemos poner un poquito por debajo, teniendo pues, por decirlo así, el mismo TP. Entonces, podemos hacer o podemos tomar las dos entradas sin ningún problema, simplemente teniendo una buena gestión, porque no sabemos si realmente el precio va a venir hasta el bloque o no. Entonces, si nosotros ingresamos, si tenemos una cuenta de 100, yo con una cuenta de 100, normalmente le podría estar entrando
no sé, a mínimo lotaje, o si ustedes ingresan a un lotaje, pues simplemente en estos puntos pueden ingresar 0.50 y 0.50 en el bloque. Si se impulsa desde estos puntos, vamos a tener un retorno de ganancia muy bueno porque el precio nos estaría dando tanto esta entrada como la segunda que teníamos, ¿cierto? Entonces estaría más o menos pues, como de esta manera y tendríamos la ganancia casi toda del bloque de órdenes y lo que nos da, pues, o lo que nos puede estar dando es del pullback. Y ya vamos a buscar estos ejemplos. Pero entonces recuerden que esto se da si hay una buena estructura. Y pues si lo vieron correctamente, pueden estar confiados de entrarle así casi que a todas las entradas. Yo he operado de muchas formas así. Ingreso mitad del lotaje en este, cuando no simplemente espero pues lo que es el bloque, ahí ingreso todo el lotaje que va a meter y pues ya espero la operación. Cuando no, me voy de pullback y bloque, ¿cierto? Y pues los resultados son muy buenos. En estos momentos, pues el booming está muy bajista. Pues mientras siga así, vamos a buscar ejemplos de lo que vimos acá. Espero esto les quede muy claro, ¿cierto? Igual, si algo le mando pantallazo para que lo tengamos en el grupo. Entonces vamos a mirar el bootmill y vamos a mirar estos ejemplos. Pero entonces recuerden que esto es después de que haya una buena estructura. Podemos buscar los dos tipos de entrada. La estructura, pues yo lo creo que lo expliqué muy bien en el primer video. Si de pronto no fui claro, lo hacen saber. Me dejan ahí el mensajito. Con todo el gusto, yo les estoy aclarando las dudas que tengan, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar estos tres ejemplos de solamente de entrada, porque yo expliqué también pues que había como, por decirlo así, un pullback estructural, pues que nos sirve mucho a la hora de tomar decisiones, porque el mercado se mueve como por decirlo así, de escalones. Él viene, hace sus movimientos en el primer escalón, trata de romper, hace sus movimientos pues como diferentes, vuelve y retestea, impulsa y vuelve y hace un segundo escalón, y vuelve y se mueve en ese escalón hasta que lo rompe y vuelve hasta esos máximos y vuelve y hace movimiento en esos escalones y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, la idea es buscar estos ejemplos. Entonces, estos máximos vienen a ser, por decirlo así, esos pullback estructurales, que son los que nos sirven para saber si el precio está continuando alcista o no y dónde esperarlo y qué tipo de decisión tomar. Porque entonces, a partir de ahí, nosotros ya conocemos dos formas de entrar que nos sirven mucho pues, para tomar ganancias, ¿cierto? Entonces, vamos ya a los ejemplos y vamos a mirar qué tanto se nos cumple pues esto. Vamos a ver, estos ejemplos yo los di en el último video. Vamos a mirar si por aquí nos permite tener, por decirlo así, más ejemplos. Bueno, hasta acá nos deja. Vamos a buscar de aquí en adelante todos los ejemplos que nos permitan a mirar con pullback y cómo ver bien la estructura para poder marcar los pullback estructurales, ¿cierto? Entonces, lo primero que hago yo, pues, que son pues, las bolitas que me gusta mucho hacerlas. En este caso vamos a hacerlo un poquito más rápido. Vamos a marcar y vamos a definir los máximos y los mínimos, ¿cierto? Entonces aquí pues tuve una bajada muy larga. Aquí tengo un máximo y aquí tengo otro. Entonces es así de sencillo, muchachos, es identificar dónde están mis máximos, porque ahí es donde está la información, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Marcar este máximo, coger el bloquecito de 5 minutos y nos vamos con él, mi primer máximo. Y cogemos el segundo y también lo marcamos, ¿cierto? Porque ahí pues, podemos tener muy buena información. Igual el mercado, acá nos va dejando pues más info sobre las escaleras que les voy diciendo. Este de aquí, pues ya lo vemos como más a futuro porque se supone que esto no ha pasado, de aquí en adelante todavía no ha pasado y estamos esperando a que el precio pues me empieza a superar mi primer máximo. Vamos a borrar este, ahorita lo marcamos y ya sabemos lo que estamos esperando. Entonces ya saben cómo lo hago yo. Marco línea de tendencia, esperar rompimiento de línea y de estructura. ¿Cuál es la estructura?
este máximo que marqué. Vamos a ponerlo de un color anaranjado para tenerlo muy identificado. Vamos a borrar esto porque ya con esto definimos los máximos que tenía y nos permitió ver dónde podemos marcar nuestros puntos de referencia. Entonces, aparte de que es un punto de referencia, es mi máximo que el precio debe de romper para decirme que va alcista, ¿cierto? Entonces, a partir de ese momento, él me confirma que va alcista y ahí nos activamos nosotros con los dos tipos de entrada que tenemos, que son el bloque y el pullback, ¿cierto? Si le ha quedado claro esos conceptos. Entonces, supongamos que el precio, estábamos esperando nada muy juicioso de que nos hiciera el rompimiento y aquí nos confirmó. En este punto nos confirmó de que tenemos estructura, o sea, ya nos podemos activar a buscar entradas. Entonces tenemos nuestro último bloque, que lo que esperamos es que el precio venga y nos reaccione el bloque para poder tomar decisiones. Entonces lo marcamos y esperamos pues que el precio venga hasta él. Vamos a coger los cuatro tres velitas de 5 minutos para tener identificado el stop y la entrada. Entonces estas son cuatro velitas de 5. Lo tengo marcado en este punto. Lo que espero es que el precio venga, me reteste hasta el bloque. Si no lo hace en este, entonces tengo mi última oportunidad en el último. Recuerda que son los últimos donde está la buena información. Si en este no me reacciona, ¿qué puede pasar? Lo espero en el último. Esperarían estos puntos, ¿cierto? Te acuerdas entre penúltimo y último. Entonces, que vino y hizo el mercado, pues reaccionó con una precisión muy exacta. Recuerden que yo aconsejo entrar siquiera uno o dos velitas de un minuto antes del bloque porque muchas veces hace esto, pero yo creo que entró exactico y se impulsó. Entonces, ¿qué pasó? El precio me dejó, pues aquí tenía un máximo, aquí me dejó un nuevo máximo que viene siendo este, ¿cierto? Entonces, con este máximo, que es de referencia, me hace, aquí empieza el pullback estructural, pues donde el precio pues viene normalmente a retestear para continuar, ¿cierto? Entonces lo marcamos para tener en cuenta nuestro segundo escalón. Y aquí nos dejó otro máximo que lo vamos a marcar como nuestro pullback estructural, ¿cierto? Estructural es muy diferente a pullback de entrada. Entonces, si vemos que él no nos da entrada en pullback, pues tenemos entrada en bloque. Vamos a suponer que en todas las entradas que veamos, vamos a tomar los dos tipos de entrada. Entonces, aquí él nos generó, teníamos nuestro primer impulso, que era este, ¿cierto? En este punto nos dejó nuestro máximo, y aquí nos dejó un mínimo, pues que podamos tomar como opción de entrada, y aquí tenemos el segundo mínimo que nos dejó como opción de entrada. Entonces, tomamos la primera opción porque igual no sabemos en cuál va a responder, y nos respondió en el primero. Entonces, a partir de este punto se impulsó. En este punto, lo que esperamos es que nos rompa este punto y que nos haga un alto más alto, ¿cierto? Pues en este punto lo que me hizo fue un alto igual. Entonces vamos a utilizar los dos tipos de entradas, como les di el ejemplo al principio. Entonces tenemos pullback acá y vamos a tomar entrada. Entonces la entrada donde viene siendo en todo el pullback con el stop por debajo de mi último pues bajo, ¿cierto? Y vamos a utilizar el bloque de órdenes. Entonces, si utilizamos la entrada con bloque, vendría siendo de esta manera. Y si vamos a respetar la entrada del bloque, pues podemos dejar el stop en todo el bloque, ¿cierto? El pullback y tanto el bloque que viene siendo un poquito por debajo. Entonces, como le digo, con pullback se nos puede ir el stop un poco más amplio, pero entonces cuando le estamos metiendo igual todo el lotaje. Tenemos nuestra primera entrada y la idea es que esta entrada venga y me supere mi último máximo, ¿cierto? Porque acá tengo mi mínimo, tengo mi máximo, la idea es que él no me supere esto porque ya va alcista y el que vaya y rompa y pues continúe con su movimiento. ¿Cierto? Si ha sido claro hasta el momento. Entonces, nuestra segunda entrada es el bloque. O sea, entramos en este punto, que viene siendo el bloque, o tenemos nuestra entrada programada, pero ya con nuestro stop mucho más cortico. También a que nos haga un alto más alto. Entonces, entrada con pullback
nos da casi un 1,1 y un poquito más pues de ganancia. Entrada con bloque nos da un 1,4 buscando un alto más alto. Entonces, de pronto lo que se nos come stop aquí lo recuperamos con el bloque de órdenes en caso de que pues, se nos vaya positivo. O en caso de que nos toque stop, debemos de medir muy bien cuánto estamos arriesgando, que sea algo que ya sabemos que vamos a perder. Ustedes deben de saber muy bien cuánto están dispuestos a arriesgar. Si son, no sé, si están dispuestos a arriesgar 10, $5, deben de fijarse que lotaje que le metan tanto aquí y aquí, pues cuando le toque stop de los dos, pues ocurra en negativo los $5, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasó acá? Nos respetó muy bien nuestro último alto, que era nuestro pullback estructural. ¿Y qué vino eso? Ya teníamos nuestro máximo, lo trazamos y entonces él normalmente viene, rompe y viene al pullback estructural y continúa. Si tenemos la paciencia suficiente, pues hubiéramos tenido una muy buena entrada y aparte de eso lo habríamos tenido doble, ¿cierto? ¿Qué pasa? Nosotros debemos de saber muy bien el precio hasta dónde debe llegar. En nuestros TP normalmente vienen a tomar estos puntos máximos o a liquidar. Entonces ustedes lo atraviesan como primer TP, segundo TP y así se pueden basar para saber más o menos hasta dónde pueden dejar correr el precio, porque ¿qué es lo que hace normalmente el precio? Él hace movimientos, pero él casi siempre viene a liquidar esos movimientos que él hace. Si él tiene algún tipo de impulso, él lo que hace es venir a liquidar esos impulsos y ya continuar sus movimientos, en caso de que se haga así en todas las temporalidades. Entonces, por eso les digo que tienen que mirar muy bien la estructura, porque a partir de eso, pues ustedes ya indiferentemente de cómo entren, aunque ya les enseñé los tipos de entrada, pues se los va a respetar, ¿cierto? Muchas veces este es mi máximo y este es mi mínimo. Muchas veces el retroceso, como les digo, viene al 50, que es el pullback, y ya continúa 80, 100 o hasta un poquito más para arriba y continúa su movimiento. Entonces el stop, perdón, el TP, yo lo recomiendo que se ponga un poquito por debajo del alto, en todo el alto, o un poquito por arriba. Esta zona, ya ustedes cuando identifiquen de pronto cuál más les gusta, pues lo pueden hacer o simplemente esperan y si ven algún tipo de movimiento de retroceso ahí, pues pueden cerrar. Pero entonces ya saben que el precio siempre viene acá, hasta estos puntos a liquidar y continuar sus movimientos, ¿cierto? Entonces, esta entrada, si lo hubiéramos tomado de esa manera, pues nos salió súper bien. Y si nos hubiéramos ido surfeando el precio con pullback, voy a borrar esto ya, miremos con pullback que tantas entradas nos hubiéramos llevado. Entonces vamos a ponerle a este cuadrito pullback. Entonces tenemos pullback. Entonces, ¿cómo se miden los pullback? Ya sabemos que veníamos alcistas porque vino, nos hizo estructura, nos rompió el máximo, nos dejó un alto más alto, nos hizo un bajo más alto. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que estamos en una estructura pues bonita. A partir de este punto se empezó a impulsar. ¿Me dejó qué? Me dejó un máximo. El máximo lo rompió, vino el pullback y se impulsó. Nuevamente me dejó un máximo que fue roto. ¿Qué hizo el máximo? Vino y lo retesteó el pullback y se fue. Entonces, igual en todos esos ejemplos pequeñitos podemos tomar los dos entradas, ¿cierto? En todos. En todos, si lo quieren hacer de esa manera. Si no se cogieron este que era el estructural, pues pueden entrar a surfear pues toda la subida. Entonces, ¿qué tenemos? Máximo, marcamos pullback. ¿Y a dónde viene el precio? Al pullback. Pues como les digo, es un patrón que se repite demasiado más que el bloque de órdenes, por eso les quise dar los dos. Entonces de aquí en adelante ya siguen marcando pullback y si no viene el pullback viene el bloque de órdenes. Pues en este caso cumplió otra vez los dos, pero no se impulsó del todo. Si miramos vino hasta un 50% del impulso. Vamos a medir con la regla y mire que ese es el 50% de todo este impulso y hasta ahí vino el retroceso. Ustedes deben de identificar muy bien y saber que los retrocesos manejan 50, un 30% inicialmente, casi siempre el 50% y cuando no es un 80%. El 80% viene a ser por acá, por estos niveles. Entonces, si usted ve que ya llegó hasta ahí, pues como a retroceder, aquí es un bajo más bajo, alto más bajo y ya pues continúa su movimiento. A partir de aquí ya ustedes deben de entrar y pueden poner stop por estos puntos. La idea es pues que se siga impulsando y si toca stop no pasa nada.
ya se ganaron pues una parte de ahí, o si quieren la pueden cerrar. Entonces en este pullback, supongamos que lo asumimos y quisimos de pronto entrar en ese pullback, nos toca, pues, se nos va un poquito en rojo y medimos nuestra última posibilidad de entrada, que es nuestro último bloque. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué vino hizo? Volvió al bloque, nos dio entrada hasta el 50%, nos dio positivo pullback, positivo bloque y se fue impulsando hasta que hizo su retroceso. Entonces, ¿hasta dónde hizo el retroceso? Para que estén muy pendientes. Y ya ustedes saben hasta dónde esperar el precio más o menos, hasta los pullback estructurales. Entonces, en este punto, el Bullmill dejó otro máximo, que fue este, que tenemos acá, y lo vamos a marcar como nuestro pullback estructural. ¿Qué pasamos o qué esperamos que nos haga con este pullback? Que nos lo reteste, que nos lo rompa y lo reteste y continúe a partir de él, ¿cierto? Entonces, con este pullback, vamos a poner otro color, vamos a esperar a que el precio pues, lo rompa y reteste en él. Entonces, aquí el precio se impulsó a partir del primer pullback que nos dejó. Tenemos todo este movimiento. Todo este movimiento y vino y nos rompió, pero entonces nos respetó. Entonces, hay muchas cosas o muchos factores que tenemos que tener en cuenta, muchachos. Porque una cosa es la estructura completa y otra es los movimientos de estructura, ¿cierto? Entonces, como ya sabemos que veníamos alcistas, para irnos bajistas, él tenía que romperme este bajo y empezar a hacer estructura por debajo porque fue mi punto máximo de mi bajada, ¿cierto? Donde él lo quiso respetar y a partir de ahí él quiso hacer pues movimiento. Entonces tenemos que ser muy observadores y saber cuáles son nuestros puntos de interacción que el mercado no debería de pasar, porque entonces ya nos estaría mostrando un interés diferente con el que veníamos. Este era nuestro punto límite, por decirlo así, porque si él me lo traspasaba y hacía estructura por debajo, hasta ahí llegaba la operativa, ya no se operaba más. Pero entonces, ¿qué hizo él? Él llegó nuevamente hasta el punto a retestearlo. Entonces, ¿qué pasa en esos momentos o qué debemos de esperar? Si este es nuestro máximo y este nos dejó un mínimo, ¿qué es lo que esperamos de este máximo y este mínimo? Pues que no lo rompa y quiera continuar, porque él nos está mostrando una estructura alcista. Entonces, como ya sabemos que él nos dio continuidad alcista, lo que podemos hacer es, de ahí en adelante, se nos activan las entradas de pullback y bloque de órdenes. Entonces, nos hizo nuestro movimiento, nos lo hizo muy largo, supongamos que no nos dio chance de entrar, sino hasta que se impulsó y nos mostró pues que realmente quería continuar. Entonces tenemos máximo y marcamos pullback. ¿Y qué pasa con el pullback? Pues se nos da. Supongamos que aquí nos dejó nuevamente, tuvo un impulso y nos dejó bloque. Le reentramos al bloque y tenemos la entrada del pullback y se nos da los dos. ¡Pam! Entonces aquí tenemos otra vez máximo y tenemos pullback. ¿Y qué pasa? Viene retesta el pullback, se impulsa. Viene retesta el pullback, se impulsa. Tenemos por aquí nuestro último bloque. Ya sabemos que tenemos como por decirlo así, gabela pues, para entrar con el precio. Entonces, nos cogimos este impulso, nos dio profit, teníamos otra vez pullback, porque ya sabemos que veníamos alcista, por eso la estamos metiendo en todo lo que vemos. Entonces, por ejemplo, acá volvió pullback y me rompió el máximo, ¿cierto? Entonces ya en este pullback no volvió, pero entonces continuó y me dejó nuevo pullback y en este pullback muy probablemente si entramos, así hasta este punto. No, en este no nos dio entrada, se fue. Y en el siguiente, pues lo marcamos, y en el siguiente sí nos dio entrada, y a partir de aquí ya me empezó a hacer estructura bajista, entonces estamos muy pendientes. Entonces tenemos impulsos, ¿cierto? Entonces eso es lo que tenemos que identificar. Tenemos un impulso, lo podemos ver de esta manera.
Tenemos impulso, retroceso e impulso. Entonces, ¿cuáles son los bloques que respeta los últimos bloques de los impulsos? Entonces podemos tomar, yo creo que cualquiera de estos dos, tomándolo como el antepenúltimo, o hasta si tomamos este, en caso de que lo hubiéramos tomado, pues no da entrada. Tomamos alguno de estos y el último. Entonces, supongamos que hayamos tomado, no sé, el intermedio o el primero, nos da entrada. Y el intermedio también nos da entrada con bloque, ¿cierto? Entonces, a partir de acá, supongamos que vimos que nos rompió y le marcamos pullback, ¿cierto? Lo esperamos hasta el bloque porque teníamos los dos tipos de entrada y así lo estamos haciendo en este ejemplo. Pullback bloque y nos dio profit bloque, profit pullback. Si lo esperábamos, si nos devolvía, ya hasta nos tocaba stop. Entonces, por eso ustedes deben tener muy identificado si usted se quiere ir, en qué punto también, si se quiere ir estructural, si se quiere ir a coger nada más spikes. Porque si vemos, estamos en un punto, por decirlo así, como muy intermedio. Si estuviéramos en un punto bajo, pues en los puntos bajos podemos esperar a que el precio se nos impulse más. Pero aquí en un punto pues como tan intermedio, de pronto íbamos podido esperar porque ya el precio aquí pues estaba retesteando, teníamos pulva estructural, esperamos un muy buen impulso en estos lados, pero como vemos, no se nos dio y supongamos que esperamos y nos tocó stop, ¿cierto? Queriendo atrapar de pronto todo este movimiento que se dio más adelante. ¿Qué pasó? Entonces ustedes vienen y identifican nuevamente la estructura máximo, mínimo, máximo, mínimo. En estos puntos nos tocó stop, y a partir de aquí se empezó a impulsar. Aquí tenía mi máximo. ¿Qué espero yo a partir de este mínimo? Que me haga un alto más alto que mi último alto para continuar y que a partir de este alto más alto, que viene a retroceder, que me haga un qué, bajo más alto, muchachos. Es no jugar con eso. Si ustedes tienen en cuenta eso, es muy difícil que se dejen engañar. Entonces, tiene máximo y tiene mínimo. Si el precio realmente quiere continuar alcista, no me puede sobrepasar este mínimo, ¿cierto? Porque entonces ya de ahí empezaría a ser, por decirlo así, muy incoherente en su movimiento. No sería pues, por decirlo así, correcto. Entonces, se nos impulsó, buscamos, por decirlo así, el pullback en estos puntos. eh, pues impulsó antes, marcarlo de marcadito. Entonces, tenemos este movimiento. Vamos a marcarlo aquí para saber dónde vamos. Tenemos mínimo que nos dejó, máximo que nos dejó. Estamos esperando a que nos rompa este máximo y nos haga un alto más alto, ¿cierto? Entonces nos hizo un impulso. Teníamos aquí nuestro pullback y teníamos nuestro último bloque de órdenes. Entonces teníamos nuestro bloque y si no, si nos impulsaba pullback, si nos impulsaba por bloque. Entonces nuestra primera entrada aquí con stop hasta este punto y aquí pues si venía hasta estos puntos tenía entrada de bloque con el mismo stop y pues con las mismas ganancias, ¿cierto? Entonces lo borramos porque aquí no llegó. ¿Qué pasó? Por eso tomamos los dos tipos de entrada. No llegó al bloque, pero sí se fue con el pullback. Y si ustedes sabían que el precio estaba haciendo y me vino y me hizo, ¿qué estamos esperando? Un alto más alto. ¿Qué seguía después de un alto más alto? Básico, un bajo más alto. ¿Qué sigue después de mi alto más alto? Un alto más alto. ¿Qué sigue después de mi alto más alto? Un bajo más alto. Y así, muchachos, a partir de ahí, como les digo, lo más importante para mí es la estructura. Si ustedes tienen identificada la estructura, lo tienen todo. Entonces, por ejemplo, miren estos puntos. Este era mi bajo y este era mi alto. ¿Qué esperaba yo? Que el precio viniera y me respetara mi bajo, ¿cierto? Por eso ponemos el stop un poquito más por debajo, porque va que el precio nos trató de engañar, y menos que ahí sacó un montón de gente. ¿Y qué hizo? Y fue y cumplió con la estructura. Entonces, ¿qué hizo? Me hizo prácticamente un bajo igual, porque si vemos esto en temporalidades de 30 o una hora, esto puede ser un mechazo, o sea que respeta. Entonces, a partir de ese punto, él se impulsó y ¿qué me hizo? Un alto más alto. ¿Qué sigue? Un bajo más alto. A partir de acá, ¿qué espero? Un rompimiento. ¿Qué me hizo alto? ¿Qué me hizo bajo? Y así me la puedo pasar toda la noche y así va a ser el precio hasta que haga lo contrario. Ya cuando hago lo contrario y paramos, hasta ahí sería nuestra operativa y hasta ahí dejaríamos de buscar pullback y bloque de órdenes.
Entonces, muchachos, no sé si el ejemplo fue claro, eso es lo que estamos practicando. Si le meten la ficha, sé que la van a romper, porque ya es muy difícil que el precio se les vuelva con este tipo de entradas. Lo que sí tienen que tener muy claro es la estructura. Si no tienen clara la estructura, no hay nada. Entonces, muchachos, dudas o inquietudes, todo muy claro hasta el momento. Todo muy claro, Felipe. ¿Cómo ha estado bien o no? ¿Se ha estado viendo los videos? Excelente. Sí, excelente. Muy ¿De claro todo. dónde Gracias eres? por los conocimientos. Con todo el gusto, mi bro. ¿De dónde eres? Ahorita me encuentro en Norte de Santander. Qué bueno, me alegra. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? Todo muy claro hasta el momento, se les ha quedado clara la información, se la ha estado practicando. Yo voy a estar enviando mi análisis diario de Bootmill, voy a estar más pendiente con eso, que no, pues no lo estaba haciendo mucho, pero ya lo voy a hacer y pues hoy lo envié y la idea de hoy es que no, pues no vi muchas oportunidades y es que no, pues no estuvieran buscando. Vamos a ver actual qué está haciendo según la estrategia que podemos implementar, ¿cierto? Entonces, usted habló en una hora programamos y de pronto hasta dónde podría volver el precio. Listo, entonces si lo tenemos en una hora, igual él viene totalmente bajista. ¿Qué pasa? Me está haciendo bajos más bajos. Acá tuvo un impulso. ¿Qué de pronto podemos esperar para que él nos respete? Pues aquí tenemos un punto que nos pueda respetar. E igual tenemos nuestro bloque. Para poder que él de pronto nos quiera mostrar algún tipo de movimiento alcista, sería que nos respetara estos puntos, ¿cierto? Que nos respetara estos puntos, sea este, pues que se impulse, o sea este punto, pues que también tome la misma decisión y se impulse, y ya sabemos que en todo este impulso podemos surfear el mercado. Vamos a irnos a 5 minutos, que nos está mostrando en 5 minutos, y vamos a ver qué nos dice el precio. Entonces, lo mismo que les decía ahorita, el mismo ejemplo. Si esperamos que la estructura sea totalmente alcista, aquí esperamos que sea acá, que nos haga un bajo más alto, ¿cierto? Ahorita estar buscando oportunidades, pues muy posiblemente se nos dé, pero es más la probabilidad pues, que podamos tocar de stop. Entonces, pues tenemos como primera opción este pullback estructural, ¿cierto? Si queremos arriesgar bajistas. Ya la idea es que si vemos que una buena forma de entrar es que si vemos que el precio llega y empieza o rebota desde este punto hacia arriba, pues buscamos pullback, ¿cierto? Podemos buscar pullbacks a partir de este punto. Suponiendo que el precio se comporte de esta manera, que venga, pues, que venga a estos puntos y empiece a hacer altos más altos, ¿cierto? Que me haga esto, aquí me dejó mi primer pullback. Podemos entrar en esos puntos con el bajo hasta el último bajo y irnos, bregar a irnos con el mercado, ¿cierto? Buscar esos pullback e irnos. Si vemos que no nos respeta el pullback, buscamos la entrada en el bloque y si no lo ve en el bloque, nos tocó stop y listo, no pasó nada, sigue con su movimiento. Y si no fue en ese punto, pues que haga lo mismo, pero entonces acá, en este bloque, ¿cierto? Entonces la idea es observar mucho e irnos con la estructura. Entonces, muchachos, yo creería que, pues, he sido muy claro hasta el momento. No sé si tienen alguna duda, si la tienen me la hacen saber, se la respondo en estos momentos, porque pasa que yo aquí pregunto y nadie tiene dudas, y después en el grupo son preguntando y realmente sí quedan con dudas. Entonces, si quieren que les resuelva la duda, pues no les dé pena, con todo el gusto se la resuelvo. Y si no, pues dejaríamos así por hoy. Ya creo pues que he sido muy claro con la información y espero pues que les sirva mucho y las personas pues que le estén metiendo la ficha manden sus análisis al grupo, que yo estoy observando cómo lo hacen y entre todo lo podemos hacer mejor. Entonces, alguna, Profe, una pregunta. dímelo. Eh, en la entrada con pullback, o sea, por cuestiones de gestión,
uno podría utilizar el mismo esto de la entrada por bloque, o sea, de las tres velitas de 5 minutos. Sí, sí, se puede hacer perfectamente. Si de pronto quieren arriesgar una cantidad, pues no sé, de 3 4 5 6 dólares, lo que ustedes estén dispuestos a arriesgar, lo pueden medir en los mismos ¿qué? Cuatro velitas, suponiendo pues que en el pullback, vamos a mirarlo acá, aquí tengo el bloque de 3 4 velitas, aquí tenemos nuestro máximo, ¿cierto? Venimos y lo ponemos y lo pueden trabajar de esa manera, si Humberto lo pueden hacer así, y vemos pues que si respeta el pullback, que es lo que normalmente pasa, pues se nos va a profit, ¿cierto? Y si no, pues arriesgamos esa cantidad y hasta ahí pues llegaría nuestra operación. Y pues sí, sí lo podemos hacer así de esa manera, o usted si lo quiere hacer en ese caso, de que no quiere arriesgar pues la cantidad de stop hasta el bajo más bajo. Entonces sí, así estaría bien, lo podrías hacer de esa manera. Incluso muchas veces también lo hago así. ¿Otra pregunta o todo está claro hasta el momento? Listo, muchachos, si todo está claro hasta el momento, entonces dejaríamos así por hoy. Nos vemos la próxima clase. La idea era buscar también entradas el día de hoy, pero entonces voy a dejar este análisis pues para esperar que él reaccione así, porque no he visto entradas hasta el momento, ¿cierto? Esperaríamos en que reaccione en alguno de estos dos puntos. Vamos a dejarlo especificado. Reacción en bloque y buscar entrada como lo vimos en clase. Entonces, muchachos, espero que todo lo haya quedado muy claro y los quiero ver ganando. Entonces, espero sus análisis en el, ¿en el qué? En el Telegram. Excelente, profe. Me Muchas ayuda gracias. bastante. Los quiero ver en el grupo, muchachos, no dejemos apagar el grupo, compartamos bastante, que se empiecen a compartir. Yo voy a empezar con los análisis diarios para que que estén muy bien. Con todo el gusto, Jay. Que estén muy bien, nos estamos viendo. Chaito.